días a esta nueva clase de biología. Hoy vamos a hablar del sistema inmunitario. Vamos a ver cómo, esto es una identidad biológica que tenemos todos los seres vivos para defendernos de todo aquello que nos intente invadir, que sea extraño. Bien, sabemos que los seres vivos contamos con muchos complejos mecanismos, pero ¿realmente qué hace el sistema inmunitario? ¿Para qué está? Vamos a ver que hay dos opciones posibles. Bien, veremos que el sistema inmune de todos los seres vivos se basa en recordar qué moléculas son propias y diferenciarlas de las extrañas. Vemos que por un lado su intención es rechazar todas aquellas células que nos intentan invadir, todas las partículas que llamamos extrañas o ajenas. Perfecto. Por otro lado, también vamos a ver que hay moléculas o células propias que bajo determinadas circunstancias también nuestro sistema inmune va a rechazar. Son células, por ejemplo, como las células, tumorales, o aquellas que nos ocasionan enfermedades como pueden ser las alergias o todo lo que es la enfermedad autoinmune. Por tanto, rechazar partículas o células que son propias. Ahora vamos a poner, por ejemplo, cuáles son estas partículas que nosotros, aunque no debería nuestro sistema inmune atacarlo, células transformadas, como las tumorales, las va a tratar de eliminar. Veremos el mecanismo de la alergia, cómo funciona. Y cómo no, también finalmente hablaremos de la enfermedad llamada autoinmune. Casos más comunes de entender, o que entendemos perfectamente, es la invasión de bacterias. Vamos a ponerlo aquí arriba. Bacterias. También la invasión de virus, algunos protozoos que ocasionan enfermedades. Nuestro cuerpo los intenta defender, sea como sea. Por un lado, partículas propias, extrañas, pero ahí estará para defendernos. Bueno, empezamos hablando de los antígenos. Hay que entender muy bien qué es una molécula antigénica o qué es un antígeno. En todo caso, estaremos hablando de antígenos extraños, no de los propios, que ya los conocemos. El sistema inmune se enfrenta o ataca antígenos que no son propios. Pero estos, ¿qué características tienen? Bueno, primero decir que son moléculas que son ajenas, que son reconocidas como tales y entonces desencadenan la respuesta inmune. Tienen estas características que vamos a ver. Por un lado, son moléculas de gran tamaño. Son moléculas grandes, de elevado peso molecular o masa molecular, aunque también vamos a ver que hay otras moléculas más pequeñas que se llaman aptenos. Estas son de bajo peso molecular y también van a tener implicación en la respuesta inmunológica, como veremos dentro de un momento. Finalmente, otra característica importante es que tiene que existir un reconocimiento, si no, no se va a comportar como un antígeno. Este reconocimiento es altamente selectivo, de manera que se tendrá que el llamado antígeno unir a un receptor específico. Vamos a ver el primer caso, moléculas de gran tamaño. Los antígenos son moléculas que constan de una parte llamada polisacáridos, son polisacáridos complejos, tipo por ejemplo los dextranos, pero no solo eso, además proteínas. Estas proteínas están unidas a estos glúcidos, a veces también a lípidos, y incluso tenemos algunas sintéticas que también van a actuar como antígeno. Perfecto. Pueden ser moléculas libres o bien pueden ser otras moléculas que no lo son, que están unidas o forman parte de determinadas estructuras biológicas. En cualquier caso, ahí las tenemos. Hablemos de los aptenos. Bien, en principio un apteno es una sustancia inocua, no actúa como antígeno, pero cuando se une a algunas proteínas, como
proteínas que viajan en la sangre, en el plasma, la cosa cambia. ¿De acuerdo? Estas proteínas normalmente son las del plasma. En ese caso ya sí va a tener un tamaño considerado y esto va a hacer que el sistema inmune lo reconozca como un antígeno y va a funcionar como tal, despertando la respuesta inmunitaria. Un caso concreto que podemos entender de apteno es la penicilina. La penicilina y otros antibióticos van a provocar alergias. Esto es porque se comportan como aptenos. Al unirse a proteínas del plasma, pueden provocar esta respuesta inmunitaria y finalmente responder como si fuese un antígeno, cuando no lo son. También las alergias están implicadas en todo esto. Bueno, finalmente entender una cosa, si no hay reconocimiento selectivo, no vamos a poder considerar a la molécula como un antígeno extraño. No todo el antígeno actúa como tal, solo una región, realmente es una región muy cortita, de 4 o 5 aminoácidos nada más, que llamamos epítopo. El epítopo también se llama determinante antigénico, es lo mismo. Bien, este epítopo, esta región de la molécula del antígeno, es la que se une al anticuerpo. Bueno, estamos recordando cómo la respuesta inmune destacamos las alergias en el caso anterior, esto ya lo dejamos puesto, y tenemos un poco una generalidad de lo que estamos entendiendo como antígenos. Bueno, vamos a hablar entonces de las funciones del sistema inmunitario. El sistema inmunitario en los seres vivos sabemos que es un complejo conjunto de mecanismos para defender y rechazar a cualquier agente extraño que pretenda invadirnos. Está perfectamente desarrollado en vertebrados, sobre todo en mamíferos y aves. Sin embargo, también los invertebrados tienen, aunque mucho menos, por supuesto, con mecanismos mucho más simples. Bien, las funciones van a ser las siguientes. Únicamente vamos a considerar como función del sistema inmune el rechazo a sustancias que nos invaden, invasoras. Lo ponemos en primer lugar, pero no va a ser en la única función. Rechazar sustancias extrañas, pero solo vamos a verlo. No solamente vamos a hablar de sustancias extrañas, sino también de órganos o tejidos trasplantados. Todos hemos escuchado hablar de los rechazos en los trasplantes, entonces lo vamos a incluir también aquí. Para el organismo realmente un tejido o un órgano trasplantado llega a ser algo extraño, un agente extraño también. Por tanto, va a atacar y va a tratar de eliminarlo. Bueno, ya tenemos sustancias extrañas y tejidos y órganos trasplantados como si se trataran de sustancias extrañas también. Bien. Hemos hablado de células tumorales, células transformadas del propio organismo, pues el sistema inmune también se encarga de tratar de eliminarlas. Lo vamos a poner como eliminación de células propias, pero alteradas, es decir, las tumorales. Nuestro cuerpo trata de vencer el cáncer. Solo no va a poder, necesitará ayuda. Bien. Este reconocimiento es propio de cada individuo. Es decir, las moléculas propias de cada individuo las va a respetar, porque tenemos antígenos propios. Y nuestro sistema inmune se encarga de evitar que aparezcan enfermedades. Por tanto, reconocimiento de aquellas moléculas que son nuestras, de nuestras moléculas, de nuestros órganos, de todos nuestros tejidos. En ocasiones esto sabemos que falla y aparecen enfermedades autoinmunes. Bueno, y ya para terminar decir que lo que nos da el sistema inmune es una
identidad molecular del organismo. Así que nos mantiene nuestra identidad. Esta también la consideramos como una función importante del sistema inmune. Bueno, sí, hay fallos. Lo estamos viendo, ¿de acuerdo? A la pregunta ¿hay fallo? Sí. Pero vamos a ver qué tipo de fallos se pueden presentar. Por un lado, nosotros ya hemos hablado de la enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide es un ejemplo, y otras enfermedades, el lupus eritematoso, que se presentan, ¿no?, en personas el sistema inmune se altera y lo propio lo reconoce como extraño. La psoriasis sería otro ejemplo. Las alergias también las consideramos, como si fuesen fallos en el sistema inmune de alguna manera. Bueno, entonces, ¿quiénes realmente? Vamos a adentrarnos en materia. ¿Quiénes nos defienden? Entonces, a la pregunta de quién nos defiende, vamos a pluralizar porque dos flechas vamos a poder destacar. Por un lado, van a ser células. Y por otro lado, nos defienden también moléculas. Es decir, en una categoría inferior, una entidad inferior, que son ya moléculas. En cuanto a células, pues enseguida es fácil, ¿no?, recordar que las células de defensa son los glóbulos blancos, los leucocitos. Pero vamos a hablar de distintos tipos de leucocitos. Por ejemplo, esto que dibujamos sería un tipo de linfocito o un macrófago. Vamos a ver que hay distintos tipos de células de la serie blanca que de distinta manera, pero de forma coordinada, nos van a defender. Por otro lado, hay moléculas que también conocemos. Inmediatamente nos acordamos de los anticuerpos, pero no son las únicas. Veremos que hay otro tipo de moléculas que también, o sustancias que nos van a defender, que nos van a proteger. Veamos el siguiente esquema. En él vamos a ver que hay distintas barreras. Es de lo que vamos a continuación a adentrarnos. En qué barreras nos defienden, qué líneas de defensa tenemos, hasta que se da la respuesta más específica, que es la inmunitaria. Bueno, pues aquí empezamos con las defensas externas. Vamos con las llamadas barreras pasivas. Es la primera línea de defensa. Vamos a ver que en el sistema inmunitario se activa en respuesta a la invasión de organismos, de agentes extraños, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes de que se pongan en marcha mecanismos defensivos, los seres vivos contamos con sistemas muy eficaces para protegernos. Son las llamadas defensas externas o barreras pasivas. A 4 niveles vamos a ver: las estructurales, veremos las mecánicas, bioquímicas y las importantísimas defensas también ecológicas. Por tanto, 4 tipos de defensas externas. Estas 4 actúan conjuntamente, no por separado. Bueno, pues la primera de ellas, veremos las estructurales, son las que están constituidas por la piel y las mucosas. Es esencial para evitar la invasión de estos antígenos, de estos microorganismos, ya que es una de las vías de acceso que sabemos más frecuentes para que ellos puedan acceder. Pueden penetrar por heridas, úlceras, todo lo que son ulceraciones, quemaduras, etc. Por tanto, por ahí la piel y las mucosas también tratan de contener esta invasión. Pero no solamente las mecánicas. ¿De qué estamos hablando al hablar de mecánicas? Son sistemas de expulsión que favorecen el arrastre de microorganismos, también de partículas extrañas, incluidas el polvo y otras partículas. Entonces, no solamente vamos a hablar del moco, del mucus, que sabemos que se encargan de ir reteniendo para eliminar
sino también de otros fluidos, como la orina o las heces. Arrastran partículas, microorganismos con la salida de estos fluidos. Los cilios, por supuesto, de la tráquea o de otros lugares del organismo donde se encuentran, pues contribuyen también a la expulsión. Bueno, las bioquímicas. Las bioquímicas son sustancias y secreciones químicas. La lisocima la conocemos de la saliva. Actúa de una manera bactericida, lo sabemos. En las lágrimas también la encontramos. Es fundamental. La lisocima y otras sustancias, a lo mejor menos conocidas, como las que se encuentran en las glándulas sebáceas, el ácido láctico, lo que hacen es bajar el pH. Al bajar el pH, pues los microorganismos no encuentran el ambiente necesario para su supervivencia. Así que se impide de esta manera el crecimiento, ¿no?, de cepas o de colonias bacterianas. Con esta estrategia, el jugo gástrico, lo hemos estudiado también en otras ocasiones. El jugo gástrico con el pH muy ácido, en torno al 3, contribuye a la destrucción de gran número de bacterias que están en los alimentos. Por último, las ecológicas. Las ecológicas es lo que llamamos la biota, la microbiota que tenemos en muchas localizaciones del organismo. Viven en simbiosis. Entonces, la flora bacteriana del intestino, la que vive en la boca, en la vagina también, pues nos protege. Nos protege porque a fin de cuentas pues, se establece entre estas colonias, estas cepas y otras, una competencia. Y van a permanecer evitando que otras colonias que pudieran ser patógenas se instalasen allí. Bueno, pues de esto es de lo que estamos hablando. Primera barrera, los microorganismos que intentan invadirnos y, bueno, un ejemplo, barreras mecánicas, piel, mucosas, aunque ya hemos visto que hay otras más. Ahora, si nos fijamos en el esquema completo, vamos a ver que hay otros dos niveles más. En uno vamos a encontrar todo lo que son células sanguíneas interactuando de manera coordinada y finalmente vamos a ver también cómo es posible que se activen otros tipos de defensas mucho más específicas como es la respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria decimos específica, claro, donde vamos a ver que células y fluidos de la respuesta celular y humoral participan de manera coordinada y conjunta en una respuesta mucho más específica.